Por los siguientes 6 a 8 semanas voy a empezar una serie nueva que he intitulado La Jugada Final. Y no vamos a hablar del fútbol, sino que vamos a hablar de los últimos días de la planeta. Vamos a hablar de los últimos tiempos, vamos a hablar del rapto de la iglesia y de la segunda venida de Jesucristo. Quiero que sepan algo y lo pueden leer ahí en la pantalla. Nosotros nos encontramos en la jugada final de Dios y el final no está fuera de control. Dios no reacciona ante la historia, Él la dirige. Amén. Todo lo que está pasando en la tierra ahorita, Dios está plenamente en control. Él no está fuera de control porque Él ya ha asegurado la victoria. Y nuestra responsabilidad no es adivinar ni predecir cada movimiento, sino permanecer fiel y aguardar su regreso. Mira lo que Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 22. Si tienen sus Biblias pueden abrir ahí o leer en la pantalla. Apocalipsis 22, empezando con el verso 12 y 13. Mira lo que Cristo, son palabras de Jesús. He aquí, yo vengo, ¿qué? Léelo. He aquí, yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero quiero que usted vean ahí que Él dice, he aquí, yo vengo pronto. Y Él dice, yo soy alfa, soy el primero. Amén. Pero también soy omega y el último. Y he dicho esto antes, pero quiero volver a repetir esto. Dios nunca comienza algo sin haberlo terminado ya. Amén. ¿Sabe usted que nosotros ya estamos en gloria con Jesús? Ya estamos en la eternidad con Él, porque Él existe fuera del tiempo. Así que todo se ha terminado ya, pero nosotros simplemente estamos viviendo en el plan de Dios. ¿Están acá conmigo? Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por tu presencia que está en este lugar. Y Espíritu Santo, bienvenido. Quiero reconocerte públicamente y quiero darte la bienvenida no solo aquí en el edificio, pero en línea, en cada lugar donde tu pueblo está viendo. Pido por un derramamiento fresco de tu presencia en esta casa. Tú quieres hacer algo nuevo con tu pueblo, Señor. Así que abre las ventanas del cielo sobre esta casa y derrame, Señor, de tu gozo, de tu paz. Derrama, Señor, la lluvia de tu presencia. Al mismo tiempo, Señor, queremos pedir por, Señor, Spokane, que están pasando por los momentos difíciles, por los incendios, Señor. Y pido, Señor, por lluvia sobre, Señor, esa tierra. Protege cada familia, Señor, cada bombero, Señor, cada persona que está trabajando, Señor. Te doy toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo. El pueblo dice, dile a la persona flaca a tu lado, prepárate, porque viene palabra. Pero con fe, aún si no están flacos, vas a profetizar eso. Yo me recuerdo creciendo en la iglesia que yo tenía mucho miedo de hablar de los últimos tiempos. Tenía yo miedo de leer el libro de Apocalipsis. Y yo siempre tenía miedo que si iba a suceder el rapto, que yo me iba a quedar atrás. Me recuerdo un día tuvimos un servicio matutino. ¿Cuántos se recuerdan de los servicios matutinos, no? Y yo tenía unos 14, 15 años de edad y mi papá y mi mamá dijeron, Mikey, vamos a ir a la iglesia a las 6 de la mañana. ¿Vas a ir? Y les dije, pues no, yo no quiero ir. ¿Estás seguro que no quieres ir? No, yo no quiero ir. Ellos se fueron y me dejaron en casa. Y de repente la culpa me pegó fuerte. Y yo pensaba, me entró un temor que mientras que ellos estaban en el servicio matutino, que iba a suceder el rapto y que yo me iba a quedar atrás. Y yo muy nervioso en la casa porque los servicios duraban como 1 hora y dije, ok, entre 90 minutos van a regresar
a la casa y cuando ellos regresan, voy a saber que todavía Cristo no ha venido para sacar a su pueblo. Una hora pasó, 90 minutos pasó y yo muy nervioso, pensando que el rapto sucedió y que quedé atrás. Pasaron 2 horas. Y yo, Señor, perdóname, Señor, que no fui a la iglesia, no me dejas atrás, Señor, no quiero la marca de la bestia 666, Señor, perdóname, Señor, porque no fui a la iglesia. Y luego ya mi papá, ya prepárate porque tenemos que volver a las 10. Dije, gracias a Dios que el rapto no sucedió. Pero lamentablemente ese temor que yo tenía no me llevó a una fe apasionada por Cristo, porque esa fe fue llevada por un temor y un espíritu de la religión que pensaba que más trabajabas, más éxito ibas a tener para llegar al cielo. Y lamentablemente en la iglesia no se ha enseñado bien, no se ha hablado muy correcto en cuanto a los últimos días. Mira, el propósito de esta serie no es hacer que nadie tema el regreso del Señor, sino despertar un santo temor del Señor, una reverencia profunda que da lugar a una fe apasionada. Si usted no tiene pasión para su fe, durante esta serie Dios va a vivificar esa fe. Quiero que abran sus Biblias conmigo al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a empezar con el verso 6. Hechos, capítulo 1, empezando con el verso 6. Déjenme darles un poco de contexto. Cristo murió y resucitó, y por 40 días está en la tierra, en Jerusalén y en Galilea, hablando con los discípulos. Dice la palabra que más o menos 500 personas estaban siguiendo a Jesús durante 40 días después de la resurrección. Pero después de 40 días, Cristo está listo para regresar al cielo para estar con el Padre. Y leemos lo que pasó en Hechos capítulo 1, empezando con el verso 6. Dice así la palabra. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Mira el verso 8. Pero recibirán poder, di conmigo poder. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Verso 9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube. Wow, mira eso. Fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. El verso 10. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Y el verso 11. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero mira lo que dice, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Sí lo leyeron? Aquí los discípulos quieren saber cuándo Jesús establecerá su reino terrenal. Y Él les dice que solo el Padre tiene la autoridad para fijar esa fecha y que será un misterio. Mientras que ellos están hablando, viene una nube, lo recoge, y mientras que ellos están hablando, Él se va con ellos, Él se va en la nube
hacia el cielo. Ellos se quedan nomás mirando. Y cuando ya no lo pueden ver, hay dos ángeles ahí enfrente de ellos. Y los ángeles le dicen: hey, hombres de Galilea, ¿qué están haciendo acá? Están estancados ya en ese momento. Él les dijo que iban a recibir poder para ser testigos. ¿Por qué todavía están ahí vigilando y viendo? Hay que trabajar. Porque de la misma manera que Él se fue, va a regresar. Son otras palabras, muchas veces cuando hablamos de los últimos días, pensamos que el anticristo se tiene que aparecer primero. No, hermanos. El momento que Jesús fue llevado al cielo, empezaron los últimos días. Ya estamos por 2000 años viviendo en los últimos días. ¿Están acá conmigo? Así que de eso queremos hablar durante esta serie. Y les dice, ¿por qué? Los ángeles les dicen, ¿por qué todavía están acá? La manera en que Jesús fue llevado arriba será la misma manera en que Él va a descender. So, tenlo por seguro, mis queridos hermanos, Cristo viene pronto y va a descender en una nube para recoger a su pueblo. Él va a regresar, pero mientras tanto hay que trabajar. Amén. Que la instrucción de los ángeles: vigilar y trabajar, despertar y trabajar. ¿Y sabía usted que la iglesia primitiva pensaba que Jesús iba a regresar durante sus días? Y quiero que sepan algo, que el regreso de Jesús se habla mucho en toda la Biblia. Mira, en el Antiguo Testamento, más de 1800 versos hablan de la venida de el Mesías. En el Nuevo Testamento, más de 300 veces habla de la venida de Jesucristo. Entonces, si la Biblia habla mucho de la venida de Jesús, es algo que debemos de poner atención. Déjame darles unos términos que vamos a usar durante esta serie. El primer término es la palabra escatología. Escatología significa el estudio de los tiempos finales, de los últimos días, the last days. Cuando un pastor o profesor usa esa palabra escatología, está simplemente hablando del estudio de los tiempos finales. Amén. Pero quiero que sepan algo, que la escatología no es simplemente el estudio del fin del mundo, es el estudio del regreso de nuestro Rey y del cumplimiento del plan redentor de Dios. No debemos de tener miedo de la segunda venida de Jesús. Debemos de anticipar con gozo y con esperanza que Él viene pronto. ¿Están aquí conmigo? Así que vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, el día del Señor. Vamos a hablar del rapto, y que el rapto es inminente, que puede suceder en cualquier momento. La Biblia dice que la segunda venida de Cristo es la esperanza bienaventurada. Amén. Vamos a hablar de todo esto. Así que quiero darles algunas reglas. ¿Están listos? ¿Me echaron de menos? Porque voy a ser un poco fuerte. Ok, cuando se habla de este tema en iglesias, existe una gran complejidad y mucho debate en torno a los tiempos finales. En otras palabras, una iglesia piensa así, otra iglesia piensa así, y hay mucho debate. Y quiero que sepan que no tienen que estar de acuerdo con todo lo que les voy a enseñar. Está bien eso. A veces es bueno debatir. Pero sí vamos a estar de acuerdo en esto: que Jesús es el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Murió en la cruz, su sangre nos limpió. Amén. Fue levantado al tercer día, y que un día va a recoger a su pueblo. Si podemos estar de acuerdo en eso, no importa si hay una diferencia en lo demás. Número 2, quiero que toman notas. Ok, aquí
No se ofenden lo que les voy a decir, porque esta serie va a ser muy importante porque yo pienso que Cristo va a venir pronto. Quiero que tomen notas, pero número 3, si tienen niños que están llorando, por favor llévalos a los cuartos donde deben de estar. ¿Me aman? Digo esto con el temor de Dios, no quiero ofender a nadie, pero si su hijo está haciendo mucho ruido, o está llorando, nomás llévalos a otro lugar mientras que se calman y pueden regresar. Amén. Y si mi hija está haciendo ruido también, mi esposa la va a llevar también a otro cuarto. Ok. En nuestra fe, otra regla. En nuestra fe, necesitamos espacio para aceptar el misterio. Cosas misteriosas que no entendemos. Es imposible saberlo todo. Oí que en el año 1988 un pastor escribió un libro. Este libro decía 88 razones que Cristo va a regresar en el año 1988. Y no creo que regresó Jesús en el 88. Y luego en el 89 escribió parte 2. 89 razones que Cristo regresa en el año 89. Es imposible, hermanos, saberlo todo. Y como ya dije, la persona que dice, no, Jesús va a llegar, va a regresar en el año 2080, es un mentiroso, no sabe. Es imposible saber, hermanos. Es ahí donde tenemos que abrazar lo misterioso en nuestra fe. Lo que yo les voy a enseñar durante esta serie es la perspectiva de las asambleas de Dios y mi doctrina personal también, que son iguales. Si usted no está de acuerdo, está bien, porque todos vamos a interpretar los últimos días un poco diferente. Pero lo que no van a hacer, ya lo he dicho 3 veces y esto va a ser el 4ª vez. Lo que no vamos a hacer es cuando yo despido, no van a venir conmigo para argumentar. Amén. Podemos debatir, pero no argumentar, pero no vamos a debatir aquí en la iglesia. Van a llamar a la oficina y van a hacer una cita. Ya una persona lo ha hecho. Y yo no tengo ningún problema enseñarle que usted está equivocado. No me cree. No, podemos leer la palabra y estudiar porque tal vez yo me voy a equivocar en esto. ¿Ok? Si quieren mandar un correo electrónico, lo pueden llamar a este domicilio. Sabrina@restorecity.church. La pueden mandar a Sabrina y no crees. Mándamelo a mí. Y nosotros podemos hablar. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Estas son reglas porque hay muchas iglesias que quieren tener argumentos y nosotros no somos esa iglesia. Amén. Habrá momentos donde voy a hablar fuerte y otros momentos donde les voy a leer la palabra y luego va a estar en usted estudiar la palabra y venir a su propia conclusión. Porque usted es un discípulo igual que yo y tenemos que autoalimentarnos y no depender de un pastor para recibir el alimento cada día. Amén. ¿Me aman? Porque yo los amo. Y quiero que sepan, de los 6 servicios hoy, ustedes son mis favoritos. Créemelo, es verdad. Y lo digo a los demás, pero de veras este grupo es mi favorito. Amén. Porque yo nací entre este grupo. Amén. Ok, otra cosa. Y luego vamos a casi terminar. Nosotros fuimos creados para la eternidad. No para esta tierra. Fuimos creados para la eternidad. Mira, durante demasiado tiempo los cristianos se han centrado en construir un legado en la tierra en lugar de invertir en la eternidad. Nuestro mayor legado no es lo que dejamos atrás, sino lo que enviamos por delante. Esta no es nuestra tierra. México no es tu tierra. Tu tierra está en el cielo. Amén. Y es tiempo de vivir conforme esa verdad, hermanos. Este mundo no es mejor que el mundo donde vamos a ir.
Amén. Pablo le dice a los filipenses en capítulo 3, el verso 20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Amén. Nosotros pertenecemos a otro mundo, el cielo. Lamentablemente muchos cristianos viven su vida construyendo algo aquí en la tierra, pagando mucho dinero en los deportes para sus hijos, pagando mucho dinero para toda cosa, pero mira, no han instruido a sus hijos cómo orar, cómo leer la palabra. Está en usted, papá, mamá, invertir en la vida espiritual de tu familia. Nuestro trabajo como iglesia es venir a tu lado para ayudar, pero es tu responsabilidad enseñarles a tus hijos qué es la oración, qué es el ayuno, qué es estudiar la palabra, cómo diezmar. Mi trabajo es venir a tu lado para enseñar eso, pero es tu responsabilidad primordial. Amén. Amén, pastor. Gracias que están de acuerdo. Tenemos que invertir en la eternidad. Así que en las próximas semanas aprenderemos sobre el inminente regreso de Cristo, que es el rapto de la iglesia. Ahora, tal vez algunos van a decir, pero pastor, esa palabra rapto no se encuentra en la Biblia. Está correcto. Y hay unos que dicen, pues yo no puedo creer en eso porque esa palabra no se encuentra en la Biblia. Ok, entonces no vas a creer tampoco en la Trinidad, porque la palabra Trinidad tampoco existe en la palabra. Rapto viene del latín. El latín es la palabra raptura, que viene del griego haparzo, que nosotros encontramos en inglés rapto, o en español rapto. Así que, hermanos, vamos a hablar de eso, que el rapto puede suceder en cualquier momento. Es el arrebatamiento de la iglesia. Y Jesús habla de esto. Pablo habla de esto. Y aunque, hermanos, no existen señales para el rapto de la iglesia, pues nosotros podemos leer algunas cosas en las enseñanzas de Jesús para señalar que va a suceder pronto. Que el rapto puede suceder en 5 minutos, en 5 años, en 50 años. No sabemos. Pero no hay señales. Voy a enseñar más el próximo domingo. Pero no hay señal. Pero cuando yo leo la palabra, yo puedo ver tipos y sombras de el rapto y el tiempo del rapto. Por ejemplo, en Mateo 24, Jesús dijo que el amor de muchos se enfriará. Y hay 2 maneras para explicar eso. Número 1, que el amor uno al otro se va a enfriar, que ya no va a existir mucho amor entre la hermandad de la iglesia, que ya no vamos a amar a nuestro hermano y hermana en Cristo, que ya no vamos a servir, que ya no vamos a ir a la iglesia. El amor se va a enfriar. Número 2, se puede explicar el amor que tenemos para el Señor. Ustedes saben que la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 dice, han dejado su primer. Y ha pasado eso, ¿no? El amor de muchos se ha enfriado. Pero no solo eso, escucha esto. El apóstol Pablo enseña que habrá una apostasía de los creyentes. Déjame explicar eso. ¿Qué es apostasía? Es la gente que antes creía que ya no cree.
Y Pablo enseña que antes de la venida de Cristo, muchos van a parar de servir a Dios. Incluso pastores y líderes. Y si usted se mete en los medios sociales, en YouTube, usted va a ver que muchos pastores ya no creen. Que muchos cristianos, incluso usted no tiene que ver a YouTube o a los medios sociales, nomás ver nuestra iglesia, personas que antes estaban en el altar, antes sirviendo, personas que antes levantaban manos, ya no sirven al Señor. Ya no van a la iglesia. Pero no solamente eso, apostasía significa que se alejan de Dios y hablan mal de la iglesia. Hablan mal de el mover de Dios. Y no es cierto que cuando la gente está ofendida con la iglesia, con un hermano en Cristo, en inglés se llama church hurt, ¿no? Están dolidos con la iglesia y se van y hablan mal de todos. Que ya no van a la iglesia. Y tú tienes que entender algo. Cuando yo me alejo de Dios, no sucede en un instante. Es algo lento que pasa. Que algo pasa en mi vida y ya no me despierto tanto para leer la palabra. Y ya no oro tanto. Que antes yo iba a la iglesia cada domingo, pero 2 veces al mes está bien. Antes yo fui parte del equipo de mujeres o de la seguridad o el equipo de alabanza, pero ya estoy ocupado o no me gusta cómo dirigen. Antes yo sentía la presencia de Dios, pero ya el grupo de alabanza ya no canta los cantos que a mí me caen bien. Y tú ves, ya no tienes una fe apasionada para Jesús. Ya estás diciendo cosas que antes no decías. Ya estás metiéndote en lugares donde antes no te metías. Ves cosas que antes era un pecado para ti, pero ahora hay pretexto. Se acabaron los amenes en esta iglesia. Antes tú decías, en mi vida pasada yo tomaba mucho alcohol, pero ahora en Cristo ya no quiero hacer eso. Pero la Biblia nomás dice que no me debo de aborrechar. Un trago de vez en cuando está bien. Y otro trago. Y una cervecita en la Copa Mundial. Un modelo. Una corona. ¿Acaso tenemos coronas en el cielo? Está bien. Pero antes eso fue un pecado para ti. Pero algo sucedió en tu vida donde tú abriste la puerta otra vez al enemigo. O alguien te ofendió y estás usando esa ofensa como excusa para vivir una vida que antes para ti era una vida pecaminosa. Y tú le das la culpa a la iglesia o al pastor o al líder. Pero tú solo hiciste la decisión. Habrá una apostasía de creyentes, porque Pablo cuando escribe eso está escribiendo a la iglesia, no al mundo. Habrá un grupo que antes tenían el fuego del Espíritu y que dicen, era puro show. No, todos hablan mal en esa iglesia. Pues quédate entonces, porque tú hablas mal también. Pedro enseña que los burladores negarán la venida de Jesús. Y hay muchos que dicen, ¿qué pasó? El rapto, hablaban mucho del rapto y no ha sucedido. Pablo también enseña, escucha esto, que el espíritu del anticristo estará moviendo. Esto es el pecado oculto y ya en acción de rebelión contra Dios, que en última instancia culminará
en el anticristo. ¿Qué es el espíritu de anticristo? Es el espíritu de rebeldía. Es cuando yo no me puedo someter a la autoridad en el trabajo, en mi hogar y en la iglesia. Cuando yo pienso que sé mejor. ¿Por qué ese espíritu de anticristo? Porque Lucifer hizo eso en el cielo. Rechazó la autoridad de Dios en el trono. Él quiso sentarse en el trono que era de Dios. Y cuando yo soy rebelde en mi vida espiritual, cuando no me quiero someter a la autoridad, yo digo, yo me quiero sentar en el trono de la autoridad. Eso, mis queridos hermanos, es el espíritu de iniquidad y el espíritu de anticristo. ¿Y cuántas iglesias se han dividido por el rechazo de autoridad? ¿Y cuántos cristianos se han ido de la iglesia o se van de trabajo en trabajo porque no pueden someterse a la autoridad? Y Pablo enseña que antes que regresa Cristo, este espíritu de anticristo se va a ver. Y si nosotros vemos el estado de la iglesia en nuestra nación, cuando yo veo estas cuatro cosas, yo pienso que el rapto puede suceder en 5 minutos. Déjenme darles el objetivo de esta serie. Y ya me lo termino. 5 cosas. Si están escribiendo notas, quiero que escriban estas 5 cosas. Número 1, el objetivo de esta serie es que tú tengas una fe apasionada. Que se levante ese fuego de Dios en ti. Una fe apasionada, donde tú te despiertas en la mañana para interceder otra vez. Donde a ti te encanta leer las palabras de Cristo otra vez. Donde a ti te encanta cantar otra vez, interceder otra vez. Que despierte una fe apasionada otra vez en tu vida. Es el objetivo. Y tal vez tú vas a pensar, pero ¿cómo, pastor? Si vamos a estudiar Apocalipsis y la segunda venida de Cristo, ¿por qué va a despertar eso una fe apasionada? Porque tú entiendes que en cualquier momento Cristo viene y está buscando una iglesia sin mancha y sin arruga. Debe de despertar algo. Número 2, el objetivo es el bautismo del Espíritu Santo con el don de lenguas. Me sorprendí, hermanos, porque en los últimos 10, 15 años la Asamblea de Dios se ha movido un poco fuera de esa doctrina. Y no me ha gustado mucho. Si ustedes me conocen, esa es una doctrina que para mí es muy especial. Pero el lunes y el martes estaba yo en unas juntas nacionales de las Asambleas de Dios. Había como 200 de nosotros pastores en esta junta. Y el presidente nacional de las Asambleas de Dios dijo: pastores, es tiempo que regresemos a esa doctrina del bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas otra vez. Y dije, wow. Y cada noche en el servicio de los jóvenes, cada predicador decía a los jóvenes: jóvenes, ustedes necesitan el don de lenguas, necesitan el fuego del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Y yo me gozaba en escuchar a esos pastores predicar a los jóvenes por eso. Eso es algo que cambió mi vida. Y si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, te vamos a dar la oportunidad para recibir eso, porque usted lo necesita. Usted necesita, no para ir al cielo, pero para vivir aquí en la tierra. Si no has podido vencer esos hábitos, usted necesita el bautismo del Espíritu Santo. Si usted no puede vencer la pornografía, usted necesita el bautismo del Espíritu Santo. Algunos de ustedes fueron bautizados como jóvenes y han parado de hablar en lenguas, y tú piensas que ya no tienes ese don. Pero la palabra de Dios dice que los dones de Dios son irrevocables. Tú todavía tienes ese don. Solamente lo tienes que activar y practicar. Y les vamos a dar oportunidades los domingos y los miércoles para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que antes de la venida de Cristo, la iglesia va a encontrar ese mover de nuevo.
Karamasondo ramashita rasakataraka. Ramasondo ramaka. Usted necesita hablar en lenguas. Usted necesita el bautismo del Espíritu Santo. Y si es algo extraño para usted, no importa, recíbelo. Recíbelo. Número 3, una visión renovada para el evangelismo personal. ¿Estás seguro que tus hijos van a escuchar la trompeta? ¿Estás seguro que tus amigos, cuando suene la trompeta, que van a ir en el rapto? ¿Estás seguro que tu cónyuge conoce a Cristo? Si no, usted tiene que ministrarle. Usted tiene que entender la importancia del evangelismo personal. Escúcheme esto. Nosotros vamos a tener ese alcance en 2 o 3 semanas. Y vamos a ver como 3,000 personas afuera. Y vamos a tratar lo mejor de hablar de Cristo. Pero la gente viene por las mochilas y la comida que vamos a repasar. Y la verdad es, hacemos esos eventos para ministrar a la comunidad con las necesidades que necesitan. Pero la iglesia crece a través de tu testimonio. Tu testimonio. Decirle a tus coworkers, decirle a tus vecinos del amor de Jesucristo, invitar a sus amigos, no solamente a la iglesia, pero a una relación íntima con el Salvador. Una relación personal. Empieza a levantar la voz. Decirle a tus amigos que necesitan a Cristo. Invitar a tus hijos a conocer. ¿Sabía usted que? ¿Sabe usted que Dios no tiene nietos? Nomás tiene hijos. ¿Sabe usted eso? Que la fe de tus abuelos, la fe de tu papá, mamá, no te pueden llevar al cielo. Que usted necesita una fe personal. Digo eso en los funerales y casi nunca lo digo en la iglesia y no sé por qué. Pero simplemente porque estás en la iglesia no significa que eres cristiano y que eres salvo. Estoy pidiendo por eso. Y número 5, número 4, unidad en el cuerpo. Esta iglesia se una, hermano. Yo quiero ver esta iglesia multiplicarse. Quiero levantar pastores y mandar pastores a las naciones de esta iglesia. Que ya no haya chisme en la iglesia, división en la iglesia. Que somos hermanos y hermanas en Cristo. Somos el cuerpo de Jesús, la novia de Cristo. El número 5, compromiso con nuestro llamado. Que usted sepa que tienes un llamado, que tienes un don. Que tú eres una persona importante. Que este mundo te necesite. Tú tienes algo que ofrecer a este mundo. Y que no eres demasiado joven ni demasiado clásico. Uso esa palabra, clásico, para ser usado por Dios. El miércoles por la noche el predicador estaba predicando fuerte a los jóvenes y dijo a los jóvenes: ¿por qué es que cuando vienen las cosas de Dios ustedes siempre dicen que somos demasiados jóvenes? Porque no dicen eso cuando quieren fumar marihuana. No dicen eso cuando quieren ver pornografía. Pero a las cosas de Dios son demasiados jóvenes. Eso me pegó a mí fuerte porque yo me siento joven todavía. Dios te quiere usar. Tienes dones, tienes talento. Mira, el miércoles vamos a tener esa junta a las 6:30 aquí. Yo los quiero ver. Y si vienen, lo vamos a hacer bilingüe. Porque, mira, les garantizo que la mayoría de gente que va a venir no va a hablar inglés. A ese evento que vamos a tener, la mayoría va a ser gente hispana. Y yo amo a los americanos, los amo. Pero ellos van a ser la mayoría de personas que van a
ser voluntarios. Yo los necesito y más que yo, Cristo los necesita. Pero pastor, ya tengo planes. Cancelé sus planes. Ya me enojé. Esa fecha los quiero ver aquí sirviendo. Vamos a dar la palabra. Vamos a invitar a la iglesia. Pero necesito personas que hablan español en ese evento. Amén. Voy a terminar con esto. El domingo pasado estábamos en el avión yendo a St. Louis. Y dije entre mí, ok, yo tengo que ya escribir este mensaje para dar el mensaje al pastor Juan y al equipo de los medios para que ya estén preparados para el próximo domingo. Entonces estamos ahí en el avión, abrí mi iPad y empecé a escribir. Y dije, Señor, buena palabra, usando las notas que había yo estudiando por 2 meses y compuse el mensaje, ¿no? 5 páginas. Le decía a mi esposa, mira esta palabra fuerte. Y digo, ok. Pero ella estaba viendo a la película de Michael Jackson. Ay, que Dios te bendiga. Y yo escribiendo muy, muy emocionado. Muy emocionado. 5 páginas, 3 horas de escribir. Luego cerré el iPad. Aterrizamos y le mandé un mensaje al pastor Juan. Pastor Juan, esta palabra es una palabra poderosa. El martes te lo voy a enviar por correo electrónico para que estén listos. Nomás tengo que traducir en español algunas cosas y te lo doy. Él me mandó el mensaje. Pastor Mike, ya lo quiero ver. Viene el martes y tenemos un break entre los servicios y estamos en el cuarto del hotel y digo, tengo que terminar con esto, nomás traducir todo en español. Abro el iPad y yo pensaba que yo hice guardar, ¿cómo se dice en español? Guardar o salvar, guardar, pero voy a usar la palabra salvar y les voy a decir por qué. Pensé que había yo salvado o guardado el documento. Y cuando abro el iPad y abro el documento, no estaba, todo borrado. Nomás el título, jugada final. Y mi esposa me dice, ¿qué pasó? No sé, lo guardaste en la nube. Dije, ¿cuál nube? Empecé a buscar en la nube y no estaba en la nube. Y empecé a buscar en el iPad y no estaba. Y yo muy ansioso, ¿no? Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde está el documento? El mensaje que tú me diste para el pueblo. Yo pensaba que era salvo el documento, pero estaba perdido. Le mando un mensaje al pastor Juan. No sé qué pasó, Juan. No tengo que volver de nuevo para escribir el mensaje. Pues pronto, pastor, porque lo necesitamos. Otros 3 horas. Ojalá que este es mejor. Y cuando llegué a la conclusión, el Espíritu Santo me dice, Mike, explique a la iglesia lo que pasó con los documentos. Porque tú pensabas que el documento era salvo, pero estaba perdido. Y a muchos en la iglesia que piensan que son salvos, pero están perdidos. Porque van a la iglesia y piensan que la asistencia a la iglesia les va a ganar una silla en el cielo. Que piensan porque van a la iglesia o sirven en un ministerio que son salvos. Pero eso no es señal de la salvación. Mi pregunta para usted, mi querido hermano y hermana, ¿sabe usted si eres salvo o no? Si suena la trompeta, ¿escucharás el sonido o vas a ser dejado atrás? Eso es mi pregunta para usted. Mira, en 8 semanas vamos a predicar y enseñar acerca de todo en Apocalipsis, en el libro de Daniel. Pero ahorita eso no es importante. Lo importante
es hacerte esa pregunta personalmente. ¿Conoces a Cristo? No la iglesia, no el ministerio. Conoces a Cristo, pero estás viviendo por Él. O eres como la iglesia de Sardis en Apocalipsis, que tenía nombre que estaba vivo, pero estaba muerto. ¿Los conoces? Me sorprendí, porque cuando sentí el Espíritu Santo decirme eso, dije, no, Espíritu Santo, todos que van a la iglesia son salvos. Pero ¿sabe usted? Hoy más de 30 personas han levantado la mano a decir, no, yo no soy salvo. En los 3 servicios, 30 dijeron, pensábamos, pero después de este mensaje, no somos. ¿Eres salvo? ¿Eres limpio? ¿Has sido lavado en la sangre de Cristo? ¿Tú crees en la muerte y la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo? Que Él puede borrar todos tus pecados, que Él te limpia de toda maldad. ¿Lo conoces? Do you know Him? No te estoy preguntando si conoces nuestra iglesia o las asambleas de Dios. Do you know Jesus? ¿Conoces a Cristo? Y si no, tú tienes una chance ahorita de decir, pastor, yo no sé si suena la trompeta y yo iré al cielo. Yo no sé. Tal vez sí, pero tal vez no. Yo no sé. Pero si tú conoces tu fe, tú vas a tener la actitud. Cuando suena la trompeta, yo me voy con Él. No hay duda. Yo me voy con Él porque soy una creación nueva. ¿Conoces a Cristo? Do you know Him? Conoce. Porque mira, los tiempos de jugar esos juegos religiosos se han terminado ya. No. You're either in or out. ¿Lo estás sirviendo o no? Y yo no vengo para juzgar a nadie. Yo no puedo juzgar tu salvación. Esto es una fe personal. Pero yo no puedo despedir sin primero darte una oportunidad de entregar tu vida a Cristo.